Queridos estudiantes, muy buenos días. Vamos a resolver la tarea que hemos dejado en la semana 28. La primera pregunta dice lo siguiente. Dice, una comunidad se encuentra muy preocupada porque de las 1.800 hectáreas que contaban con plantaciones de árboles en años pasados, ahora solo en los 5/9 del terreno aún se puede observar el verdor de los árboles, y el resto han sido deforestadas durante los últimos años. Si la comunidad decide hacer uso de 1/3 del terreno para sus cultivos de kion y el resto se va a plantar más árboles, ¿qué fracción del terreno se está plantando con árboles? ¿Qué cantidad de hectáreas dispone la comunidad para la siembra de kion? Entonces, a ver, vayamos al siguiente concepto. Estamos hablando en fracciones. Entonces, si tenemos una porción, por ejemplo, vamos a escribir bien. A ver, imaginemos que tenemos todo el terreno, que esto fuera el terreno. Entonces, para nosotros ese terreno va a representar en hectáreas, sería 1.800 hectáreas. Eso es en hectáreas. Pero como fracción, la totalidad va a representar 1. Entonces ese es como un primer principio. Entonces el total del terreno como hectáreas va a ser 1.800 hectáreas, pero como fracción va a ser 1. Ahora, ese terreno dice que 5/9 del terreno aún pueden observarse el verdor de los árboles, 5/9. Entonces, si ese terreno lo dividimos en 5 partes, a ver, vamos a tratar de dividir en 5 partes. Bueno, aunque no está del todo parejo, vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar vamos a borrar. De nuevo dibujamos. Vamos a ver así, un poco más grande. Bueno, en este caso el 5/9, mejor lo escribamos acá, 5/9, ya. Eso es está con árboles, 5/9. En todo caso, el total vamos a dividir, esta parte de aquí abajo va a representar el total. Entonces está mal, va a representar 9 partes. Entonces tenemos que dividir en 9 partes. Vamos a dividir en 9 partes. En 9 partes. A ver, vamos a dividir en 9 partes. Entonces van a ser más pequeñas. Una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes, 7 partes, 8 y 9 partes. Entonces de esas 5 partes de ellas van a ser sembradas de árboles. Cinco partes, es decir, vayamos acá, es una parte, 2,
3, 4 y 5. Eso va a ser con árboles. Ahora dice un tercio. Un tercio, ¿qué significa un tercio? Va a estar sembrado de quión. De quión va a ser sembrado un tercio. Quión va a ser igual a un tercio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el terreno lo vamos a dividir en 3 partes. Felizmente el 9 vamos a poner en amarillo. Ya. Entonces vamos a ver acá en 3 partes el terreno. Entonces 9 entre 3 vendría a ser a 3. Entonces cada 3 partes va a ser sembrado con quión. Entonces si acá es, entonces digamos en 3 partes. Una parte sería hasta acá, 1, 2, 3, y bueno, hasta acá sería la otra parte. En todo caso está aquí un tercio, dice, ¿no? Un tercio. Entonces todo esto va a ser un tercio, ¿no? A ver si no sé si también los límites. Entonces un tercio sería todo esto. En otras palabras, un tercio va a ser igual a 3, porque 3 estamos dividiendo en 3 partes, estamos tomando 3 novenos. ¿Y qué quedaría? Quedaría un tercio, ¿no? Quedaría un tercio para seguir sembrando árboles. Entonces quedaría, lo vamos a poner así, quedaría un tercio no, este quedaría un noveno, mal, un noveno, porque es 1 de 9, del total es 9, entonces sería un noveno. Un noveno. Entonces sería un noveno. Un noveno sería el resto, ¿no? Si la comunidad decide usar un tercio del terreno para cultivo de quión y el resto se va a plantar más árboles, entonces sería acá para más árboles. ¿Cuál es la idea? Que la suma de todo esto de todos los sectores dé a la unidad. Entonces si podemos comprobar aquí abajo, vamos a comprobar primero 5 novenos, ya 5 novenos, aquí vamos a hacer con azul, a ver, en total tiene que dar 1, a ver, 5 novenos más 3 novenos y más un noveno. A ver, ¿cuánto debe dar? 1. A ver, vamos a ver. Como son homogéneos, queda acá 9, acá sería 5 más 3, 8 y 1, 9. Y 9 entre 9, 1. Entonces está bien. Ahora, eso hemos hallado en fracciones, ¿no? Esto es en fracciones. Ahora, como hectáreas, ¿qué representaría? Entonces, un noveno del total, en este caso de 1800. Entonces, ¿cómo sería? Lo vamos a poner para aquí atrás, lo vamos a poner un noveno del total de 1800. Acá sería 5 novenos de 1800. Y acá sería de quión sería, bueno, puede ser un tercio o podemos poner 3 novenos, igual. A ver, para que no nos hagamos problemas, ponemos un tercio de
800. Bueno, eso sí es bueno, es operativo, ¿no? Esto. A ver. Acá sería 18 entre 9 a 2. 2. Aquí sería 1. Entonces acá sería 200 hectáreas. Acá, a ver, vamos a ver acá, lo vamos a poner aquí. 18 igual. Novena 1, acá sería 200. 200 por 5 sería 1000 hectáreas. Y para Kion, a ver, sería 18 entre 3, 600 hectáreas. Entonces, a ver, como resumen, pondríamos de acuerdo a las preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué fracción del terreno se ha plantado con árboles? Entonces, lo que se ha plantado con árboles, aparte de los que ya había, acá sería lo que faltaría para árboles, ¿no? Para plantar con árboles. Entonces sería un noveno para plantar árboles. Y la segunda pregunta dice: ¿qué cantidad de hectáreas dispone la comunidad para sembrar el Kion? El Kion, este es el Kion, sería un tercio de, aquí está, un tercio de 1800, este de acá. Entonces sería 600 hectáreas. Entonces sería, bueno, sería ya como respuesta, sería 600 hectáreas. 600 hectáreas. Entonces esa sería la resolución del problema número 1. Ahora el problema número 2. Bueno, acá estamos viendo una situación significativa, ¿no están? Dice: 3 amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta 1/6 del capital, Berta 2/5 del mismo capital, y César el resto del capital. ¿Qué fracción de capital aportó César más que Berta? Dice, más que Berta, eso hay que tener cuidado. Resolución: representamos los datos mediante gráficos. Aporte de Alberto: 1/6 del capital. 1/6 del capital. Entonces todo el capital, que va a representar todo el rectángulo grande, vamos a dividir en 6 partes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los cuales uno de ellos vamos a pintarlo, que va a ser el sector de Alberto. Ahora de Berta, dice 2/5 del capital. Berta 2/5 del capital. Entonces, bueno, el mismo rectángulo lo dividimos en 5 partes. Estas 5 partes, y dos partes para Berta. Entonces luego lo juntamos. Aquí gráficamente estamos viendo que lo estamos juntando. Entonces acá es la parte rosada para lo que es Alberto, y la parte azul para Berta. Estos dos espacios que están acá, ¿no? Esta es la división, tanto en 6 partes y 5 partes está aquí, ¿no? Solo en 2 direcciones. En ese caso, estos 2 espacios que está ocupando con el rosado lo estamos pasando en azul al otro lado de abajo. Entonces, quedando 1/6 más 2/5, se saca el mínimo común múltiplo de 6 y 5, que va a ser 30. 30 entre 6, 5 por 1, 5, más 30 entre 2, 6 por 2, 12, 5 más 12, 17. Entonces eso era por todo lo que faltaría para completar el capital, es decir, como habíamos dicho, para que salga el total tendría que dar 1. Como el total está dividido en 30 partes, entonces a 13 ¿cuánto le faltaría para 30? Le faltaría
mejor dicho a 17. ¿Cuánto le faltaría para 30? Le faltaría 13. Entonces el aporte de Berta es 2/5, lo que equivale a 12 sobre 30. A 12 sobre 30. Este de acá, ¿no? 12 sobre 30. Finalmente la diferencia entre el aporte de César y Berta sería la resta. 13/30, que es este de acá, menos 12 sobre 30, que sería 1/30. Respuesta: 1/30 del capital más que Berta. Acá nos hacen algunas preguntas. ¿Qué estrategia se utilizó para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa? Bueno, la estrategia podríamos decir que es una estrategia de gráficos, ¿no? Entonces, puede ser, ponemos acá la estrategia de gráficas, ¿no? Gráficas. Describe el procedimiento seguido para dar la respuesta a la pregunta de la situación significativa. A ver, como nos damos cuenta aquí, estamos graficando. Entonces primero es la gráfica. Primero es graficar los sectores, ¿no? Sectores. Luego, como 2 pondríamos juntar las gráficas correspondientes. Juntar las gráficas. Luego sumar y restar. También hemos hecho restar el sector que falta, ¿no? El sector que falta. Y finalmente dar la respuesta. 4, dar la respuesta. Acá dice, usa otro procedimiento para dar la respuesta a la pregunta de la situación significativa. A ver, 3 amigos se asocian para montar un negocio de comidas. Alberto aporta 1/6 del capital, Berta 2/5 del mismo capital y César el resto del capital. ¿Qué fracción del capital aportó César más que Berta? Entonces, primero de hecho tenemos que saber la cantidad de fracción que le corresponde a César. Entonces, como habíamos dicho, la suma de todos los sectores debe dar a 1, ¿no? Entonces eso podemos hacer, es decir, imaginemos todo esto el capital. Entonces la suma de todas las fracciones de los 3 espacios debe dar a 1 como fracción. Entonces eso vamos a hacer. A ver, entonces lo que le corresponde a César pondremos X. César vamos a poner a X. Ahora, ¿cuánto le corresponde a Alberto? 1/6. Alberto 1/6. Alberto va a ser 1/6. ¿Cuánto le corresponde a Berta? 2/5. A Berta, vamos a poner así, 2/5. Entonces la suma de todo esto debe dar 1. Entonces eso lo vamos a escribir acá. O sea, X más 1/6 más 2/5 debe dar igual a 1. ¿Ya?
Entonces bueno, vamos a despejar esto. X va a ser igual 1, pasan al otro lado como ya hemos sabido con menos 1/6 y menos 2/5. Acá tenemos el 1, es que es un número cualquiera, menos 1/6 menos 2/5. Y tenemos que ver los denominadores. Se supone que el 1 tiene como denominar 1. Entonces acá tenemos como denominar 1, como denominador 6, como denominador 5. Cuando son diferentes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que homogeneizar. Ahora, ¿cómo se homogeniza? Sacando el mínimo común múltiplo. A ver, ¿de quién? De 1, 6 y 5. 1, 6 y 5. Bueno, alguien tiene mitad. Es el único que tiene mitad, ¿no? Entonces sería... bueno, lo vamos a poner de frente, creo. Bueno, vamos a poner ya mitad. 3, este no tiene 5. A ver, acá tercia 1, acá 5 jalamos y 5 es el único que tiene 5. Entonces sería, a ver, 2 por 3, 6, 6 por 5, 30. Entonces el mínimo común múltiplo es 30. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Hacemos lo siguiente, x es igual, entonces estas tres fracciones ponemos como denominador común 30. Ahora, ¿qué hacemos? Al 1 por cuánto hay que multiplicar para que salga 30, por 30 mismo. Entonces 30 entre 1, 30, 30 por 1, 30, menos, a ver, 30 entre 6, 5, 5 por 1, 5, y 30 entre 5 a 6, 6 por 2, 12. Entonces esto mismo lo vamos a sacar. Bueno, 30 menos 5, 25. 25 menos 12. Acá vamos a poner 25 menos 12. Acá sería 3. Y bueno, 1, 13. Entonces sería, a César le corresponde 13 treintavos. Ahora la pregunta dice, ¿cuánto de más, no? Entonces una resta ya haríamos como hemos hecho acá. Entonces sería 13 treintavos menos. La pregunta es, ¿qué fracción de capital le aportó César más que Berta? Y a Berta, ¿cuánto le había tocado? 3 sobre 5, que es igual a esta, ¿no? A 12 sobre 30. Sería menos 12 sobre 30. Entonces sería 1 sobre 30, ¿no? Es una forma. Vayamos a la siguiente pregunta. Dice, en la siguiente figura se muestra un estuche de brocas ordenadas de menor a mayor grosor. El diámetro de las brocas en las pulgadas, el diámetro de las brocas está en pulgadas. Se presenta en la parte superior de cada una de ellas, excepto de la segunda y la cuarta y sexta. O sea, bueno, esas brocas no tienen su medida, ¿no? Si son exactamente el promedio de los diámetros de las brocas vecinas. O sea, acá lo que tenemos que averiguar es cuánto va a medir esta broca, la broca número 2, la broca número 4 y la broca número 6. A ver, acá dice aprendamos por error. A ver, entonces vamos a ver resolución. Vamos a ver, para determinar el diámetro de la broca 2, esta broca, debemos hallar un número racional comprendido entre 1 sobre 32 y 1 sobre 16. Para ello sumamos estas dos fracciones y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces vamos a tener que sumar un 32 más este de acá, un 16avo, sumarlo
y dividirlo entre 2. Entonces esa misma operación lo vamos a hacer, ¿ya? Aquí lo vamos a en la pregunta a ver, ¿son correctos los valores hallados para las brocas 2, 4 y 6? Este es para la broca 2, no para la broca 2. Ahora para la broca 4 han hallado, a ver, para la broca 4 hallamos el promedio de los diámetros de las brocas 3 y 5. Entonces aquí también han hecho la misma operación, 1 sobre 16 más 1 sobre 32 entre 2. Y han sacado 5/16. Ya 5/16, eso es lo que han sacado, ¿no? Este de acá. Y acá también arriba, ¿no? Y para la broca 6 han sacado 7/16. Eso vamos a comprobar aquí, en la pregunta 2. A ver, primero para la broca 2. A ver, vamos a sumar para comprobar, porque tenemos que buscar el error. 1 sobre 32 más 1 sobre 16, y todo eso todavía entre 2. A ver, vayamos. A ver, 32 y 16 hay que hallar su mínimo común, pero como nos daremos cuenta, el 32 es la mitad, o mejor dicho, es al doble de 16. Entonces quiere decir que a un 16avo lo vamos a multiplicar por 2. Entonces sería así: 1 sobre 32 más, aquí sí, vamos a multiplicar por 2, arriba, tanto arriba como abajo. Entonces sería 1 por 2 sobre 36. Es lo mismo, porque simplificando va a llegar a 1 sobre 16. Ah, no, 32. Acá sobre 32. Eso vamos a ver. (32 sobre 2). Entonces va a ser igual. Acá sería 3 sobre 32. 3 sobre 32. Todo esto sobre 2. Acá recuerden que esta es la línea principal, y este de acá una fracción sobre 2. Recuerden que aquí también debe haber 1. Entonces hay que recordar que para dividir hay que multiplicar centros con centros y extremos con extremos, ¿no? Entonces sería 3 por 1 sería 3, y 32 por 2 64. Entonces sería 3 sobre 64. ¿Qué ha pasado acá? ¿Es igual a esta? No es igual, entonces esto está mal. Entonces ya hemos encontrado un error. ¿Qué ha pasado acá? Que aquí han simplificado 32 y 2, sin tomar en cuenta que el 1 está como fracción, debía estar como fracción. Entonces acá también están en la pregunta, bueno, para la broca 4 igual han hecho el mismo error, y para la broca 6 han hecho el mismo error. Ya, entonces para la broca 4, bueno, hasta aquí ya hemos hecho lo mismo. A ver, sería hay que broca 3 y broca 5 tenemos que trabajar. Broca 3, a ver, broca 3 es 1 sobre 16 y 3 sobre 32. 1 sobre 16 y 3 sobre 32. Acá también hay un error. No es 1 sobre 32, sino 3 sobre 32. ¿No? Entonces vamos a ver, corregir eso. Entonces sería, a ver, para la broca 4 sería 1 sobre 16 más 3 sobre 32. Todo eso sobre 2.
A ver, rápidamente vamos a hacer. Acá son diferentes, pero 16 es la mitad de 32, entonces hay que multiplicar por 2. Sería por 2 sería 32 y arriba al doble sería 2 más 3 sobre 32 sobre 2, que va a ser igual, arriba sería 2 más 3, 5 sobre 32 sobre 2. Ahora extremos con extremos, o medios con medios y extremo por extremo, entonces sería 5 por 1, 5 arriba, y 32 por 2, 64, entonces sería 5 sobre 64. Y acá está mal, también está mal. A ver, la broca 6. La broca 6, a ver, sería 3 sobre 32 y 1 octavo. Está bien, ¿no? 3 sobre 32. 3 sobre 32 más 1 octavo sobre 2. A ver, 32 y 8 son diferentes, pero el 8 es, bueno, o el 32 es múltiplo de 8, ¿no? Entonces habrá que multiplicar por 4. Entonces acá sería 3 sobre 32. Acá 8 por 4, 32. Entonces sería por 4. Entonces sería 32. Y entonces como hemos multiplicado por 4 abajo, arriba también 4. Entonces acá sobre 2. Igual 32. 3 y 4, 7. 7 sobre 2. Recuerden, extremo con extremo y medio con medio. Entonces esta es la línea principal, centro con centro y extremo con extremo. 7 por 1 sería 7, y 32 entre 2 sería 64. Entonces esa es la forma correcta de resolver este tipo de problemas. Ahora, en pulgadas. Acá nos dice si no son correctos, identifique el error, luego explica y completa la tabla con las medidas correctas. Entonces la mayoría de los problemas tenía error, ¿no?, de las resoluciones. Entonces, como nos daremos cuenta, lo más adecuado sería medir en una fracción, en fracciones homogéneas para comparar. Entonces, a ver, de la broca 1, 1 sobre 32, pero en las resoluciones hemos trabajado con 64 como denominador, entonces 1 sobre 32. Vamos a volver a repetir. Entonces acá sería 1, había sido 1 sobre 32, la 2 sería 3 sobre 64, hemos obtenido 3 sobre 64, la 3 es 1 sobre 16, 1 sobre 16, la 4 es 5 sobre 64, la 5, a ver, la 1 es 1 sobre 32, la 2 es 3 sobre 64, la 3 es 1 sobre 16, la 4 es 5 sobre 64, la 5 sería 3 sobre 32. Acá, 3 sobre 32, la 7, esta es la 5, ¿no? La 6 es 7 sobre 64, 7 sobre 64, y la 7 es 1 octavo. La 7 es 1 octavo.
1 octavo. Entonces, pero como equivalencia vamos a trabajarlo por 64, porque eso es lo que nos está sacando, ¿no? Entonces vamos a igualar, ¿no? Entonces, para que dé 64 abajo, hay que multiplicar por 2. Entonces sería, arriba también por 2, sería acá 2. Acá sería 3 sobre 64. Lo mismo nomás. Acá para que nos dé 64 a 16, a ver cuánto multiplicaríamos. Por 3 me parece. A ver, vamos a multiplicar por... por 4. 4 por 2, 4 por 6, 24, me lleva 2, sí. Entonces sería por 4, entonces sería 4 sobre 64, está bien. Acá 5 sobre 64. Acá serían por 2, ¿no? Para que dé 64. Por 2, entonces sería por 2, 3 por 2, 6. Acá 7 sobre 64. Y finalmente 1 octavo. Para multiplicar, para que salga 64, hay que multiplicar por 8. Entonces 1 por 8, 8. Entonces sería, esta sería las fracciones equivalentes por cada una de las fracciones. Entonces nos damos cuenta que ahora sí están ordenadas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sobre 64. Ahora eso lo podemos hacer en una recta numérica. Aquí nos está pidiendo de las brocas 1, 2 y 3 y verifica si el valor de la broca 2 cumple con la condición de la situación significativa. Bueno, esta está bastante sencilla, es solamente graficar y nos daremos cuenta que a la unidad lo vamos a dividir en 64 partes, cosa que no lo vamos a hacer. Vamos a poner acá el 0 y acá el 1, ¿no? Entonces vamos a dividir en 64 partes, ¿no? Imaginemos que estamos dividiendo en 64 partes, y de esas la 1 es 1/32, o sea 2 partes, de las 64 2 partes, entonces sería acá 1 sobre 32. El siguiente, la broca 2 sería 3 sobre 64, entonces 3 sería como 6, ¿no? Y acá, si dividimos en, entonces sería por acá 3 sobre 64. Y finalmente el otro es 4 sobre 64. 4 sobre 64. Bueno, esta es bastante sencilla el dibujo, ¿no? Lo importante aquí hay que ver, recordemos que para sumar o restar hay que homogeneizar. Ese es un principio fundamental, homogeneizar. Pero para la división también otro lo que hemos hecho, división, ¿no? Hay que utilizar por ejemplo, A sobre B sobre C sobre D. Hay que utilizar la multiplicación de los extremos con extremos y medios con medios. Entonces sería, en este caso, extremos A y D, eso se pone en la parte superior, A por D, y lo que se multiplica por la parte del centro, o sea el denominador de arriba, el numerador de abajo se pone en la parte de abajo, que vendría a ser el denominador. Esa es la forma de dividir. Entonces quedamos ahí, jóvenes, y terminamos con la tarea.